considerar es que todas estas células presentadoras de antígeno lo que hacen es unirse o captar un microorganismo o un agente nocivo, procesarlo en el interior celular y con eso eh, expresar alguno de sus genes para que sea evaluado por alguno de los linfocitos T, por alguno de los linfocitos T. Y eso va a generar distintas respuestas. Una puede ser que se activen estos linfocitos T que llamamos naive, o sería como la traducción como inocentes, o sea, que todavía no se han encontrado con su antígeno, entonces sufren expansión, se empiezan a dividir para tener más número de linfocitos que reconozcan eh, al antígeno y lo puedan atacar, y se diferencian en células T efectoras. Después lo que habíamos hablado de que el linfocito T facilite a que el macrófago se active y pueda destruir a ese antígeno que ya incorporó. Y finalmente, en el caso de los linfocitos B, el linfocito T lo que hace es permitirle que se active, pase a ser una célula plasmática o plasmocito, donde la maquinaria para la síntesis y la secreción de anticuerpos se vuelve mucho más desarrollada. Con respecto a los anticuerpos, ¿cuáles son sus funciones en términos así más generales? Tenemos la neutralización de microorganismos y toxinas. Al unirse a los antígenos, esos antígenos justamente no pueden actuar como receptores de membrana del microorganismo. La opsonización, que es que lo recubran y lo señalen como un blanco para que los fagocitos justamente vayan a engullirlo y desactivarlo. La citotoxicidad celular dependiente de los anticuerpos, también al marcar al antígeno, atrae no solo fagocitos, sino otras células como los linfocitos natural killer, y generar la activación del complemento. Al activarse el complemento se pueden generar la lisis del microorganismo, marcar nuevamente también para la fagocitosis y desencadenar la respuesta inflamatoria, que es lo que estuvimos viendo en los teóricos anteriores. Con respecto a la inmunidad adaptativa, tenemos entonces, como para hablar en términos muy generales de las etapas de la respuesta, fíjense que en primer momento tenemos estos linfocitos que habíamos dicho, los naive o inocentes, que no se han encontrado todavía con su antígeno correspondiente. Cuando sí lo encuentran y son capacitados para montar la respuesta inflamatoria, la respuesta inmunitaria, perdón, van a sufrir expansión clonal. Esto significa que son clones de un único linfocito, o sea que todos comparten la misma información genética. Luego se va a producir la diferenciación, dijimos, esta activación de los linfocitos T efectores y finalmente también de la generación de o activación del linfocito B para transformarse en plasmocito y tener mayor producción de anticuerpos. Se van a unir estos anticuerpos o estas células T efectoras van a actuar hasta llegar a eliminar el antígeno, y después las respuestas inflamatorias tienen que tener una etapa de finalización, porque si no, un proceso que es clonal, podemos tener todo el tiempo nuevas células replicándose y tendríamos cientos de millones de linfocitos clonados y no se detendría la respuesta. Y esto es una etapa importante del proceso, y algunas de las patologías que vamos a hablar hoy tienen que ver con que la respuesta inmune no se pueda desescalar o contraerse, y que esos linfocitos entren en apoptosis, o sea, en muerte celular programada, para que solo queden como sobrevivientes los linfocitos de memoria, que sí van a montar otra respuesta secundaria después. Pero por eso necesitamos de este proceso de homeostasis, o sea, volver a la etapa anterior, previa al encuentro con el antígeno. Y esto que yo les decía de la respuesta secundaria tiene que ver con que frente a un nuevo encuentro,
con el antígeno estas células de memoria que habíamos mencionado recién. Fíjense que este gráfico es como que continúa este anterior, muestra ahora esta segunda etapa. Va a montar una respuesta inflamatoria con mucha más cantidad de anticuerpos, mayor proporción de anticuerpos IgG. Fíjense que en la respuesta primaria el que prima hay algo de IgE, pero prima los anticuerpos IgM. Va a haber más afinidad y va a ser una respuesta mucho más amplia y en general mucho más efectiva. No todos los antígenos pueden ser pasibles de alcanzar una respuesta inflamatoria secundaria, sino que solo los antígenos proteicos van a ser los que puedan suscitar este tipo de respuesta. Y finalmente tenemos el concepto de tolerancia. La tolerancia es esto que decíamos, esta capacidad del organismo de no reconocer, o bien de reconocerlos, pero no reaccionar frente a sus antígenos propios. Y esto requiere de múltiples mecanismos que van a actuar sobre todo a nivel de la maduración de los linfocitos y a lo largo también de su circulación por los tejidos periféricos. Lo que llamamos tolerancia central tiene que ver con el desarrollo de los linfocitos en los órganos linfoides primarios, que son la médula ósea y el timo. Cuando estos linfocitos reconocen y actúan sobre un antígeno propio, lo que se desarrolla es una respuesta de apoptosis para que ese linfocito muera y no llegue a la circulación, o bien se les estimula en el caso de las células B que cambien sus receptores, que son las inmunoglobulinas de membrana, para que cambien la forma de interpretar los antígenos, y otra vez que se produzcan lo que llamamos las células reguladoras, que van a estar también, que son células T, que van a estar circulando y que también van a modular las respuestas inmunitarias. Y después, cuando los linfocitos ya están maduros y están circulando por el torrente sanguíneo y llegan a los tejidos periféricos, si llegaran a reconocer un antígeno propio, también se puede producir la apoptosis o se puede producir un proceso de anergia, o sea que el linfocito siga vivo pero no esté activo. Y finalmente, por acción de ese linfocito T regulador que se formó antes, se suprima la respuesta. Bien. Acá estoy viendo que no sé por qué no entró con el, el usuario de la facultad para que no se corte la llamada y se va a cortar en unos minutos. Así que bueno, vamos a ir viendo una parte y después de última cambiamos de reunión, volvemos a entrar. Les pido disculpas, no sé por qué la computadora no está reconociendo el programa, pero bueno, vamos a ir No, viendo. Profe, igual hoy pasó lo pasó mismo con en la otra italiano. profe italiana. Ah, sí, bueno, no, porque nunca me había pasado, siempre entro igual y bueno, de última después nos volvemos a conectar. Bueno, ahora sí ya vamos a pasar a lo que es específicamente de patología. Esto por ahí no es un tema muy, por ahí, muy en la misma línea de lo que ya vinieron viendo, que estuvieron viendo los trastornos hemodinámicos, inflamación, donde teníamos más mucho más interés en mecanismos también celulares y donde podíamos comparar más la macroscopía y la microscopía de cada proceso. Pero sí, estas reacciones de hipersensibilidad son la explicación de muchas patologías que se van a encontrar en la práctica clínica cotidiana. Entonces, vamos a empezar ahora con lo teórico, pero yo traté de ir incorporando cuestiones que tengan que ver más con la clínica, que sé que muchas veces lo hace un poco más atractivo, y que con eso podamos ir integrando con lo que ustedes van a ver en las prácticas hospitalarias. La hipersensibilidad, como lo dice el nombre, es que una reacción inmune sea exagerada. Esto quiere decir que
por desarrollarse esa respuesta inmune, haya un daño o una injuria sobre los tejidos propios del organismo. Esta hipersensibilidad se puede desarrollar a partir de una respuesta a antígenos endógenos propios del organismo o exógenos que entren, digamos, desde el medio externo. Generalmente, estas reacciones de hipersensibilidad se deben a un desequilibrio entre los mecanismos efectores, o sea, la respuesta montada, y los mecanismos de control, esto que hablábamos de que tiene que defervecer en algún momento la respuesta inmune, porque si no, seguiría de forma descontrolada. Y estos mismos fenómenos de generar la muerte de las células infectadas, de todo lo que veníamos hablando de los mecanismos que tiene el sistema inmune para degradar a los antígenos extraños, son los mismos que al ser excesivos terminan dañando a las células normales del organismo. Y es importante saber que estas reacciones de hipersensibilidad se asocian a la herencia de genes de susceptibilidad particulares que están bien estudiados para distintas patologías, y eso puede servir sobre todo para muchas veces terminar de hacer el diagnóstico de una patología, o a veces conocer que dentro de una familia puede haber varias personas con susceptibilidad a desarrollar reacciones de hipersensibilidad. Y las reacciones de hipersensibilidad las dividimos en 4 tipos. La tipo 1, que es la inmediata, la tipo 2, que es mediada por anticuerpos, la tipo 3 por inmunocomplejos, y la tipo 4 mediada por células. Yo ahí les puse las que son, digamos, como las protagonistas de cada una. En la inmediata, la inmunoglobulina E, la mediada por anticuerpos, las inmunoglobulinas M y G. En los inmunocomplejos, como lo dice el nombre, el complejo que se forma por la unión del antígeno con su anticuerpo correspondiente, y la mediada por células por los linfocitos T. Así que vamos a ir viendo de a uno. La reacción de hipersensibilidad tipo 1 o inmediata es una respuesta rápida que ocurre en una persona previamente sensibilizada, es decir, que ya tuvo contacto con ese antígeno, cuando ese antígeno vuelve a entrar y se une a la inmunoglobulina E que está en la superficie de los mastocitos. Es en general lo que conocemos como alergias a antígenos ambientales. Esos antígenos, como generan alergia, los llamamos alergenos. Estas reacciones de hipersensibilidad pueden ser locales o bien tener compromiso sistémico, y pueden ser desde reacciones muy leves. Una de las más conocidas es la rinitis alérgica al polen, por ejemplo, hasta alcanzar situaciones donde la respuesta inflamatoria e inmunológica es tal que lleva a lo que llamamos anafilaxia, que puede desencadenar en un shock y llevar a la muerte del sujeto. Y tenemos dos grandes momentos, una fase inmediata, que es vascular, y una fase tardía, que es el proceso inflamatorio. También, ¿se acuerdan que en inflamación vimos que la primera fase tiene que ver con lo vascular, porque es como lo más rápido de modificar para el organismo, de modular la vasoconstricción y vasodilatación? Y ya montar la respuesta inflamatoria va a demorar más horas, como vamos a ver ahora por delante. Acá tenemos entonces un esquema en el que tenemos en una superficie mucosa un antígeno, un microorganismo, entra, y este microorganismo puede ser o fagocitado por una célula presentadora de antígeno, en este caso una célula dendrítica, que lo procese y le muestre el antígeno a un linfocito T, o puede ser reconocido por las inmunoglobulinas de membrana de un linfocito B, que también va a actuar, digamos, en concordancia con un linfocito T helper. Esto va a generar que se produzca, en el caso del linfocito B, la secreción de inmunoglobulina E, y también esas inmunoglobulinas E van a ser captadas por los receptores de membrana de los mastocitos y van a pasar a ser parte de su